Engloba enfermedades sobre todo de tipo viral. Se incluye en el control prenatal como examen rutinario en todas las embarazadas. En el caso de la rubiola, la vacunación se ha vuelto a repetir a los 15 años, entonces está extinta. El gato es el portador asintomático y transmite mediante las heces contaminadas con este parásito. En la vía transplacentaria hay lesiones a nivel del corión y decidua, y es por ahí por donde ingresa el parásito. La menos frecuente es la transfusión sanguínea porque para donar sangre se hacen muchos controles. ¿Cómo vamos a sospechar de una toxoplasmosis adquirida? Estas son las manifestaciones. Todo esto ocurre en la madre, pero cuando nace un bebé vas a encontrar una hepatoesplenomegalia. La linfoadenopatía es lo que nos puede confundir con una mononucleosis. En el recién nacido vamos a encontrar corioretinitis. Lo más característico es el eritema maculopapular, esplenomegalia, hepatoesplenomegalia. Una de las consecuencias de la primoinfección en primer trimestre es el aborto. La infección latente significa que no se está tratando y a partir del cuarto mes ya van a haber efectos. Este 90% de pacientes solamente se sabe que tienen toxoplasmosis mediante laboratorios. El riesgo perinatal es aborto tardío, óbito fetal o toxoplasmosis congénito. La toxoplasmosis congénita. Esta, por ejemplo, es una corioretinitis. Esto de aquí son calcificaciones cerebrales. Aquí estamos viendo hidrocefalia. Aquí estamos viendo microftalmia. Entonces, ¿cuáles son las lesiones en el recién nacido con toxoplasmosis adquirida durante el tercer trimestre? Me contestarán corioretinitis, calcificaciones, hidrocefalia, microftalmia. Dentro de los signos oculares son microftalmia, vemos aquí, cataratas, vemos aquí claramente, en fondo de ojo se ve. Son pacientes con estrabismo, también tiene edema de papila o edema macular, los más graves desprendimiento de retina y turbidez del vítreo. Esta es la turbidez del vítreo. Bueno, no, esta es la mácula, más bien, edema papular. Aquí puede ser turbidez del vítreo. ¿Sí? Con dos parámetros o tres parámetros positivos tenemos que sospechar, o sea, ya tener más o menos sospecha. El diagnóstico de la infección aguda. IgG es una infección activa. Bien, el diagnóstico serológico hacemos mediante la medición de anticuerpos o IgG primero y la prueba de Sabin-Feldman, que es la prueba del colorante, porque aquí están los tres tipos de colorantes, ¿sí? Cuando es rojo es positivo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la que usamos actualmente y es muy usada y bastante, obviamente 97% de sensibilidad es el ELISA, inmunoensayo enzimático, y los valores son 10 unidades internacionales va a ser negativa, de 10 a 300 va a ser una infección pasada, pero mayor a 300 unidades va a ser una infección activa. ¿Se fijan?
Pregunta nuevamente. ¿El ELISA cuándo será positiva? ¿Cuándo será infección pasada? ¿Cuándo será negativa? ISAGA es una técnica para la detección de inmunoglobulinas, sobre todo A. ¿De acuerdo? Es una inmunocaptura empleando una suspensión de taquizoitos. Les estoy repitiendo esto por La inoculación al ratón ya no se usa, pero sí se usa PCR. Diagnóstico en infección fetal. cómo se hace la amniocentesis. La amniocentesis es una técnica guiada por ecografía. Entonces aquí está mi ecógrafo y aquí está la aguja que está pinchando. Obviamente, mediante la ecografía voy a evitar pinchar al cordón, pinchar placenta para evitar hematomas y obviamente pinchar al bebé. Trato de que el pinchazo sea limpio, extraigo líquido amniótico y voy a PCR. Y ahí me dirá si hay infección activa o no. ¿De acuerdo? Puedo también hacerla en sangre, esto ya cuando nace, y en líquido cefalorraquídeo. El estudio de la amniocentesis en líquido amniótico es entre las 20 y 26 semanas. Por favor, no se olviden. Retardo del crecimiento intrauterino. El tratamiento se acompaña con ácido fólico. La primera opción es la espiramicina y este otro medicamento que es la pirimetamina no se da en el primer trimestre porque causa trombocitopenia y leucopenia. Pacientes que han tomado la espiramicina por un mes han tenido olidramios, ruptura prematura de membrana. En el recién nacido el tratamiento con toxo es durante un año. Este es el tratamiento para el recién nacido. Se da estos tres medicamentos en uno solo. O sea, los tres. En fases asintomáticas se usa la espiramicina en dosis muy bajas. Todas las embarazadas deben evitar el contacto con gatos. Exantemática dice porque hay pápulas. Hay también fiebre, coriza, malestar general, estornudos, conjuntivitis, también un exantema maculopapular, pero este se va a ubicar en cara, tronco y extremidades básicamente. No es como la toxoplasmosis que es generalizada. Lo que la caracteriza, paladar. Cuando uno revisa el paladar es de aspecto petequial, ¿sí? Son petequias, son puntos rojizos que se llama de Forchheimer, pápulas. Entonces, ese es lo característico de un paciente con rubiola. Y por supuesto que hay adenitis. Y sobre todo es retroauricular y occipital. No es tan de cadena cervical como la toxoplasmosis. ¿Se fijan? ¿Qué complicaciones más puede haber? Artralgias, mialgias, encefalitis en el bebé y púrpura, pueden nacer con púrpura trombocitopénica. Ver con mayor detalle en pediatría, entonces lo vamos a pasar rapidito. El paciente va a tener el síndrome de Greg. Son pacientes realmente con lesiones serias, microcefalia, sordera, catarata, ductus persistente, entre los signos oculares
hay renopatía, glaucoma, son pacientes con microftalmia a nivel del sistema nervioso central, hay encefalitis y bastante en déficit. Bien, lo que odiamos todos, la determinación de inmunoglobulinas, es importante hacer en este caso, sobre todo IgG, IgM a la gestante. Si presenta, ahora hay 3 entidades que se pueden dar. Si presenta exclusivamente IgG, si presenta IgG y si no presenta anticuerpos. Bien, si presenta exclusivamente IgG, está protegida por vacunación o inmunización natural o ha tenido la enfermedad y le ha dado inmunidad permanente. Entonces, por ende, no hay riesgo de infección congénita al niño, ¿de acuerdo? Si presenta exclusivamente IgG. Si presenta IgG e IgM, hay que hacer un seguimiento serológico para demostrar seroconversión. Estudiar la IgM por otra metodología, puede ser la INSAGA, para demostrar su especificidad. Y por último, estudio de la avidez de IgG para diferenciar si es primo infección de infección antigua o reinfección. Reinfección no creo, pero sí infección antigua, ¿ya? Y al no presentar ni IgG ni IgM, seguimiento serológico para ver si no se seroconvierte, o sea, para ver si en adelante no aparece la IgG o la IgM para eso. Bien. Hay que realizar una... El aborto terapéutico hay que dejarlo en decisión de la madre porque este niño va a nacer con muchas malformaciones. Bueno, la transmisión del virus es a través básicamente de las secreciones o fluidos corporales. Entonces, si el bebé está en contacto con los fluidos de la madre en el parto, se va a contaminar lógicamente. La infección se va a diseminar a todos los órganos mediante las células citomegálicas y va a desencadenar la inmunidad mediada por células NK. También están presentes los linfocitos T citotóxicos que tienden a frenar la infección. Estos linfocitos infectados lamentablemente atraviesan la placenta y van hacia el feto. El citomegalovirus puede destruir parte del DNA celular, ¿no? Y se replica en fibroblastos placentarios, en el en el citoblasto y entran a la circulación fetal vía vena umbilical. ¿Cómo entra a la circulación fetal? Vía vena umbilical. El citomegalovirus se aloja o se puede detectar en el líquido amniótico deglutido por el feto. Es decir, también mediante amniosíntesis puedo cultivar citomegalovirus. Y se coloniza en la orofaringe y en el tracto genitourinario fetal. Y bueno, puede ser, ya hemos hablado de transmisión durante o después del parto vía lactancia. Bebé con citomegalovirosis congénita. Tenemos cuadros gastrointestinales y abdominales, cardiopulmonares, endocrinos, geniturinarios, cerebrales y oculares. Microgilias son alteraciones en las circunvoluciones cerebrales. Aquí habla de una seroconversión.
En el herpes tipo 2 la reinfección existe porque hay varios serotipos. La queratitis herpética es una zona endurecida que ocurre cuando no hay tratamiento. Hay que evitar el parto en aquellas pacientes que han tenido herpes o son portadoras. Esta profilaxis en la semana 36 es para evitar la recurrencia, cuando ya sabemos que la paciente ya tiene esto.